Vamos a continuar con, estábamos hablando de todo lo que es la historia en general de Siria, como muchos de nosotros originariamente, nuestros ancestros, nuestros padres, abuelos o bisabuelos vienen de ahí, entonces por eso le dedicamos más tiempo a esta clase, a este tema, que originalmente lo íbamos a hacer en 3 clases, pero yo creo que va a ser una más, una 4ª clase, pero porque hay muchas cosas que tenemos que saber que fueron sucediendo. No todo era color de rosa cuando vivíamos en Siria. Bueno, ahí todos vivíamos con los arabim, sí, ahí vivíamos bien. No era. A veces sí, a veces no, pero no siempre era. No siempre era como nosotros quizás habíamos pensado. Pero bueno, vamos a ver con la tercera, vamos a empezar con la tercera de esta clase, de esta serie de lo de... ¿Qué año fue colonia francesa? Ahora vamos a ver todo. Ahora. Esto viene ahora. Pero la última que habíamos hablado en la última clase era una de las cosas que habían sucedido, que era una acusación, libelo de sangre, Alilat Dam, que había sucedido en Damasco en 1840, que fue algo muy, muy trágico. Generalmente, estos que se llaman libelos de sangre, así se llaman, libelos de sangre, son también llamados acusaciones de sangre, ¿sí? Eran unas acusaciones supersticiosas y maliciosas de que en lo que se acusaba a los judíos que sacrificaban a niños cristianos cerca de la festividad de Pesaj para con su sangre amasar las matzot. Esos libelos de sangre en Europa eran muy comunes, ¿sí? Vamos a ver que hay muchas imágenes, ¿no?, que habían hecho de judíos que agarraban un niño y le sacaban su sangre. Hay muchos cuadros incluso de esta falsa acusación. En Europa desgraciadamente esto era muy común. Cuando se encontraba un cuerpo, esta es una lista de algunos de los libelos de sangre, hubo muchos más, pero estos son algunos, quizás no se alcanzan a ver bien, con años y con todo. Pero cuando generalmente se encontraba un cuerpo y el asesinato no se podía resolver, entonces automáticamente los judíos eran los sospechosos habituales de cometer esta clase de horribles cosas que se les acusaba a los judíos. Pero esta acusación tan ridícula y tan absurda, que los judíos utilizábamos sangre de los gentiles para hornear las matzot, en verdad, y sabiendo que en verdad en nuestra Torá no nos permite siquiera consumir una gota de sangre que se encuentre en un huevo crudo. No estamos hablando de sangre de personas. Ni siquiera en un huevo una gota de sangre hay que tirar el huevo. O sea, con todo y eso que los gentiles, los cristianos sí sabían, igual, aún así, muchos gentiles hacían correr este rumor de que había un ritual secreto entre los judíos que utilizaban sangre para amasar, sangre de niños cristianos para amasar las matzot, para hornear las matzot. Estas ridículas acusaciones daban a las masas una excusa perfecta para perseguir a los judíos, con la intención de ¿qué? De robar su dinero, tomar sus puestos de trabajo y usurpar sus posiciones. O sea, ese era el fin, esa era la finalidad de todo. ¿Qué me interesa? Todo lo que querían hacer es usurpar y sacar el dinero a los judíos. Todo esto era con el propósito de robar el dinero, robar las posiciones familiares de las comunidades más ricas. Y eso también sucedió, que algo que nunca había sucedido, de repente ahora lo importaron de Europa y lo trajeron hasta Siria. O sea, como que esas cosas nunca se habían escuchado. Sí habían otras cosas, pero ese tipo de acusaciones nunca se habían escuchado en Halab o en el Sham, en Damasco o en Alepo. Pero ahora de repente como que importaron esa acusación desde Europa. En la víspera de... Y esto pasó también, como dijimos, en el año 1840, pasó en el Sham, en Damasco,
que fue la primera de las acusaciones estas, de las falsas acusaciones contra los judíos, en la cual se acusaba, había desaparecido un padre, un cura, que era cristiano, no musulmán. El padre el Tomás y su ayudante Ibrahim Amara habían desaparecido, y ahí culparon automáticamente a los judíos, y ahí fue tremendo porque metieron a la cárcel a varios jajamín, varios grandes jajamín. Acá vemos una imagen de la acusación ritual, cómo hicieron el juicio, y a uno de los más grandes jajamín, que en ese momento era el líder, el jajam Bashi, el principal jajam de Damasco, jajam Yaakov Antevi, que su tío era el principal jajam de Halab, se llamaba Abraham Antevi, era el tío de él. Y a él lo metieron a la cárcel. Y después, no solamente a él, sino que a varios jajamín, rabinos de la familia Laniado, los metieron a la cárcel. A unos los mataron después de las torturas, y otros se volvieron locos, y otros no aguantaron las torturas, y al final tuvieron que hablar lo que no sabían. O sea, ¿qué quieres que diga? Lo voy a decir, lo tuvieron que decir. Y de ahí fue algo tremendo, hasta que después se enteraron, alguien logró mandar una carta, porque estaba todo en secreto, y lograron mandar una carta a Europa para que llegue a uno de los grandes filántropos y Baal Gesed de los judíos, que se llamaba Moshe Montefiore, que él vivía en Inglaterra, y junto con él, con varios también grandes y poderosos de la Yehudim, que tenían contacto con los gobiernos, ellos influyeron mucho para que todo esto se acabara. Incluso hasta hoy en día se encuentra, nunca se encontró a ese cura, pero hasta hoy en día está la tumba, la lápida, lo que ven acá, Tomaso de Cerdeña, que fue asesinado en el 5 de febrero, está en italiano, ¿no? Del año 1840, y también así está la tumba, incluso la tumba está en Italia, y también, no la tumba, la lápida, de algo que acusaron a los judíos, y una terrible falsedad que hablaron con los judíos, que dijeron sobre los judíos. Pero también, esto había sido en Damasco, en 1840, que al final terminó, esto fue en Damasco. Damasco es el Sham, en 1840, una acusación terrible contra los judíos que ahí estaban, que al fin no los dejaban ni salir, ni siquiera mandar cartas, no había WhatsApp, no había teléfono, entonces nadie se podía enterar afuera de lo que pasaba, hasta que uno logró pasarse como un árabe y salir, vamos a decir, de donde los tenían rodeado, y llegar y mandar una carta hacia Europa para que vengan, y vinieron, y al final, después, en ese momento estaban dominados era el gobierno y el Imperio Otomano el que dominaba Siria y todo. Entonces, ahí después fueron a hablar directamente con el sultán, en Turquía, el sultán otomano, y al final cancelaron todo, se dieron cuenta que todo era una mentira, y firmaron un decreto que se llamaba el Firmán, así se llamaba, así se decía en árabe, en otomano, y que ya no podían hacer ninguna acusación más. O sea, ya era todo mentira, y en el futuro no se iba a hacer alguna otra acusación de este tipo de acusaciones contra los judíos. Pero, ¿en qué año? 1840. Pero no tardó mucho. Y 13 años después, en 1853, volvieron a hacer otro tipo de acusación, otra acusación muy parecida, nada más que esta vez la hicieron ahora en Halab, en Alepo. En 1840 había sido en Damasco, en el Sham, pero ahora, después de haber ese decreto, el Firmán, que se llamaba, que no podían, incluso hicieron otro en 1853 en Alepo, 13 años después del libelo de sangre. ¿Cómo fue ahí? Se difundió un rumor de que los judíos habían secuestrado a un niño árabe, se llamaba Musan, ¿sí? Y lo habían sacrificado para amasar sus matzot con su sangre. Igual. Entonces, en ese momento, un terrible miedo recayó sobre todos los miembros de la comunidad. Y la alegría que todo el mundo esperaba para la víspera de Pesaj, al final se convirtió en una tristeza tremenda, porque ya no pudieron festejar Pesaj con esa alegría. Mientras tanto, este que vemos acá es el otro, es el jajam Yaakov Antevi, el que estaba en el Sham. Este era un jajam muy importante. El niño se llamaba Musan. Sí. ¿No es lo de Nes Musan? Sí. Mientras tanto,
Hay otras versiones, pero esta es la más cercana. Mientras tanto, el rumor se iba esparciendo por toda la ciudad de Halab, de que habían asesinado, que habían matado a un niño. En ese momento, el Dayan, ¿sí? el principal Dayan de la ciudad, era el Jajam Mordejai Haim Lobatón. Él era el principal Jajam de la ciudad en ese momento. Era el Abbedim, digamos, el Dayan de Halab. Y que incluso durante toda su vida, fue muy venerado y muy respetado, no solamente por los judíos, sino también por los musulmanes. No sé si alguna vez escucharon un maasé porque los musulmanes, la religión musulmana, para divorciar a la esposa, nada más es suficiente con decir te divorcio, te divorcio, te divorcio, y ya la mujer es divorciada. Para divorciarla. Entonces resulta que una vez un importante del gobierno que se peleó con su esposa, porque resulta que llegó y le dijo que le haga el café y la esposa se estaba tardando, y le dijo, si no me haces el café hasta antes de que termine de comer la rosca, te divorcio, te divorcio, te divorcio, te divorcio. La mujer se tardó, así son los musulmanes. Entonces, no hay que sorprenderse de nada. Entonces agarra y se tardó en hacerle el café y él le dijo, te divorcio, te divorcio, te divorcio, y se acabó la divorcio. Pero después le hizo el café y después se arrepintió. Y fue con el Cadi, fue con el cura musulmán, y fue así a decirle, ¿qué hago? Me arrepentí, la verdad yo la quiero. Pues ya la divorciaste, no puedes, y no puedes volverte a casar. No hay una misma otra vez como el Yehudí que tiene, si no es Cohen, de volver a casarse con la mujer. Pero entonces, no hay manera. Dijo, lo único que puede ser, vete con el rabino, que es muy importante, el rabino Haim Lobatón, y él quizás te pueda buscar una salida, pero yo acá no hay. Entonces fue con el rabino, como era tan importante, aún los musulmanes lo veneraban, fue con el rabino Lobatón y le explicó el caso y le dijo, a ver, llévame a tu casa. Lo llevó a la casa y el rabino empezó, ¿a dónde estabas sentado tú? En este lugar. ¿Qué estabas comiendo? Roscas. Espérame tantito. Empezó a buscar, agarró un montón de migajas. Me dice, mira, todavía no la terminaste de comer. Entonces todavía, y ya te tomaste el café. Entonces, por lo tanto, no se llama que estás divorciado, le arregló todo su problema. Este maasé muy conocido pasó conjuntamente con este jajam, con el rab Jajam Haim Mordejai Lobatón. Bueno, él era el abuelo del primer jajam de México. ¿Sí? Jajam Mordejai Lobatón. Él fue Shlomo Lobatón. Él era el abuelo. Incluso, como dijimos, era venerado también por los mismos árabes. Pero cuando la noticia de lo acontecido llegó a oídos del gobernador de Alepo, Ibrahim Pasha, que vemos acá en la foto, inmediatamente mandó a llamar al rabino, al Jajam Lobatón, lo mandó a llamar para informarle de la situación y advertirle que si el niño no aparecía en poco tiempo, los judíos entonces serían expulsados de Halab. Todos los judíos iban a ser expulsados de Halab. Y no descartaría que incluso antes se podía perpetrar una masacre contra la comunidad judía. Le iba a dejar libre a los musulmanes para que hagan lo que quieran, un pogrom. Iba a ser incitada incluso por la población cristiana y musulmana de la ciudad. De inmediato el Jajam Lobatón mandó a llamar a todos los judíos de la ciudad para reunirse en todos los Bet HaKnesiot, en todas las sinagogas, para rezarle, implorarle a Dios para que se cancele este decreto. Pero el problema era que había que buscar al niño. La búsqueda de ese niño Musam continuó durante meses, ¿sí? Y ya se acababa el plazo. Creo que 90 días le habían puesto. Pero el niño no apareció. Parecería como si se lo había tragado la tierra. El niño no aparecía por ningún lado. Entonces, resulta que el día 3 de Sivan, 3 días antes de Shavuot, el 3 de Sivan, 3 días antes de Shavuot, el Jajam Lobatón ordenó a toda la comunidad volver a acudir a los Bet HaKnesiot, a las sinagogas, sin que nadie pudiera ausentarse, niños, mamás, mujeres, ancianas, todo el mundo tenía que ir a los Bet HaKnesiot, a las sinagogas. Todas las sinagogas de Halab estaban llenísimas, llenas de gente, ancianos, enfermos, hombres, mujeres, niños, hasta bebés. Nadie se había quedado en casa, nadie. En la casa no se quedó nadie. Todos tuvieron que ir, todos rezándole a Hashem para que tuviera la misericordia de
de encontrar una solución y que este niño Musán apareciera, vivo o muerto, lo que sea, mejor sano y salvo. Cuando de pronto sucedió algo inédito. En la mitad del rezo, donde estaba toda la gente, el rabino Mordejai Lobatón salió del Betagneset. Incluso el shamash, que siempre estaba con él, lo acompañó y dijo, no, tú quédate acá, sigue rezando. Solo, se fue solo. Nadie entendía. Toda la gente que estaba en la sinagoga se quedaron asombrados. Todo el mundo se preguntaba, ¿hacia dónde va el Jajam Lobatón? De repente en la mitad del rezo se sale. ¿Acaso quizás del cielo escucharon nuestros rezos? ¿A dónde va? ¿Por qué se va? No obstante, Jajam no se iba por nada, sino que había decidido investigar por su cuenta. Ya pusimos investigadores, ya pusimos policías, nada. Yo quiero investigar por mi cuenta. Se fue, como que del Shamaim, del cielo, le mandaron, salte y ve a investigar por tu cuenta. Sintió que tenía que ir. Salió, inmediatamente se fue al lugar donde había sido visto el niño por última vez. O sea, ahí se sabe dónde fue visto por última vez, se fue a ese mismo lugar, pero en ese momento sucedió un milagro. Cuando el Jajam Lobatón caminaba por ahí, de repente vio a dos niños árabes, musulmanes, que estaban jugando uno con otro, y sin querer, sin darse cuenta, no se dieron cuenta de la presencia del Rab, uno le dijo al otro, ¿sabes qué? Yo vi con mis propios ojos como unos sacerdotes cristianos se llevaron al niño, a este Musán, y se lo llevaron a esa iglesia que está allá. Yo lo vi. Uno comentándole al otro, ¿quién escucha al rabino? Mira, Shamaim lo hicieron que esté en ese mismo instante donde iban a hablar los niños. Que no se dieron cuenta que había un rabino. A veces, muchas veces en Siria, en esos lugares, no se daban cuenta quién es rabino, quién no. Muchos tenían turbante, muchos eran parecidos. No había, como hoy en día, este es un rabino. Entonces, a veces no era fácil identificar. En ese momento, inmediatamente Jajam se dirigió al palacio del rey, del gobernador, no del rey. El rey estaba en Turquía, al palacio del gobernador Ibrahim Pasha, para pedirle que urgente lo acompañara a la iglesia. Escuché que ahí están, venga, acompáñeme. Bueno, estuvo de acuerdo, se fue con todos los guaruras, con toda la comitiva. Entonces, cuando Jajam, junto con el gobernador, llegaron de improviso, porque no avisaron a ese lugar, a ese monasterio que iban a llegar en Halab, de repente fueron recibidos por los sacerdotes. No, era cristiano, no era árabe. En ese momento no era musulmán. Mientras hablaban, de repente ven a un niño ahí jugando, diferente, así, un niño, lo ven ahí jugando, un niño, porque normalmente ahí estaban niños árabes, y no había niños. Pero de repente ven a un niño, pero lo ven como cristiano, no árabe. Había un poco de diferencia, entonces lo ven diferente. Cuando se le acercó el Rab junto con él, y estaban mientras ahí los sacerdotes, entonces le dijo el Rab Lobatón, dice, niño, hijo mío, ¿cómo te llamas? Y el niño le dijo, me llamo Musán. En ese momento inmediatamente se dieron cuenta que ahí estaba el niño detenido, guardado, y todo era para acusar a los cristianos, para acusar a los judíos. No era algo de los musulmanes, sino era algo de los cristianos. Entonces, inmediatamente el gobernador ordenó clausurar ese monasterio y encarcelar a los sacerdotes. Y de esa manera, una providencia divina evitó una masacre y una expulsión de todos los judíos de Halab, el cual era algo que tenía amenazado a toda... ¿Eso fue en Halab? Sí. En Halab, esto fue en Halab. 13 años después de lo que había sucedido en Damasco. Entonces, este impresionante milagro que Hashem hizo, que salvó una vez más al pueblo judío de esta terrible tragedia. Y en ese momento, por eso, ahí en ese momento todos los rabinos de la comunidad de Halab impusieron que de ahí en adelante, todos los días, al final cuando ya se supo todo, fue un 13 de Sivan, cuando ya se determinó y se acusó y se condenó a los sacerdotes y a todos los que culpaban a los judíos. Entonces ese día lo impusieron como un día de fiesta, un día que no se dice Tahanún, no se dice Anna, se dice Bidui, no se dice. Hasta hoy en día, la comunidad Halevi, el día 13 de Sivan, no dicen Tahanún, no se puede hacer esped, no hacen esped, no dicen Tahanún, es un día de fiesta por este hecho que había sucedido. Justamente que fue después más adelante falleció el día 20 de Sivan de 5629, ahí falleció el Rab Haim Mordejai Lobatón, que era uno de los grandes Jajamim, uno de los grandes rabinos que estaban en Halab. Pero también, y para ver que tampoco era muy tranquila ni muy fácil la vida en Siria,
Ya había pasado en 1840 esa acusación en Damasco, ya había pasado en 1853 la acusación en Siria, se llamó Nes Musan, por eso se le llamó el Nes de Musan, por el niño Musan. Pero sucedió otra cosa, ahora otra vez en Damasco. Habían hecho un pacto entre los drusos y los musulmanes en contra de los cristianos. Ahorita no tenían que ver los judíos. Los drusos es otro, son como árabes, pero no son así como árabes. Incluso hay muchos drusos que viven en Israel. Y los musulmanes en contra de los cristianos. Esto se llamó Nes-Toshe, o Nes-Tosha, que fue, Toshe quiere decir anarquía. ¿Qué sucedió? Esto fue en 1860, 20 años después de lo que había sucedido en el mismo lugar en Damasco, esa acusación que hicieron contra los judíos. En ese momento habían duros enfrentamientos entre los drusos y los cristianos en los montes del Líbano, no en Siria. Habían peleas, los drusos contra los cristianos. Y los drusos aniquilaron cruelmente a miles de cristianos, a miles de los enemigos. Los judíos hasta ahorita no tenían absolutamente nada que ver. No obstante, luego continuaron los drusos y quisieron agredir a los cristianos en Damasco. O sea, ya los habían hecho, lo que habían hecho en Líbano, ahora en Damasco. Damasco y Líbano están cerca. Entonces, para llevar a cabo este plan, pactaron con los musulmanes en Damasco una guerra en contra del enemigo. O sea, juntaron los musulmanes y los drusos, que de por sí siempre estaban peleados, pero para pelear ahora contra los cristianos, se juntaron para pelear ahora contra estos católicos. Pero la cima de la humillación fue cuando los musulmanes comenzaron a despreciar el símbolo de la religión cristiana. Agarraron varias cruces, agarraron varios yeshus ahí. ¿Y qué hicieron? La noche del 19 de Tamuz, prepararon todas estas figuras ídolos y los arrojaron, los quemaron en la calle y trajeron a los cristianos y obligaron a escupir y a pisotear sus propios ídolos. O sea, fue algo tremendo lo que hicieron. El ministro del ejército sirio no pudo ignorar esta situación, ordenó arrestar a unos cuantos líderes musulmanes, de los que habían hecho los disturbios. Como castigos, fueron forzados a barrer y a limpiar las iglesias y todo ese barrio cristiano. Eso fue el castigo. Pero después de unos días se reunieron aproximadamente 80.000 personas, para que vean que lo que está pasando hoy en el mundo no es ajeno a lo que siempre sucedió. 80.000 personas, 80.000 musulmanes, entre musulmanes y drusos, todos armados, con espadas y de armas, y golpearon a los soldados sirios. O sea, fue una anarquía. Ahora se levantaron contra el gobierno, porque el gobierno había obligado a barrer y a limpiar las iglesias a los árabes. Se juntaron 80.000 y se levantaron ahora sedientos de sangre. La turba de los 80.000 personas entró al barrio cristiano y a través de llamados muertes a los no creyentes, porque a veces uno se piensa que todo esto de los musulmanes es contra los judíos. No, primero son los judíos, después son los cristianos también. Muerte a los no creyentes, comenzaron a saquear e incendiar todo el barrio cristiano. ¿Qué tienen que ver los judíos? Nada, los judíos no tienen absolutamente nada que ver. La iglesia, las tiendas de los cristianos, todo fue saqueado. Las mujeres de los cristianos y sus hijas fueron agredidas y violadas. Al finalizar toda esta cosa, el día, se contabilizaron 10.000 muertos cristianos. O sea, mataron a 10.000. Fue algo tremendo. Incluyendo hombres, mujeres, menores, niños, que hicieron los musulmanes. Como dice Ereja, o sea, cuando tuvo Abraham, a Hashem le dijo que vas a tener un hijo, le dijo, Beú y Pere Adam. Él va a ser un salvaje de persona, no una persona salvaje. Y así, Beú y como dicen los Jajamim. Va a ser, ¿no? La Torah es Nishit, la Torah es eterna. Toda la vida serán. Sin embargo, los judíos de Damasco, que vivían en Arat al-Ayut, se llamaba el barrio judío, muy cerca del barrio cristiano, entonces corrían mucho peligro, porque algunos de la turba de repente se van y empiezan a hacer acá, no, hasta ese momento nada, porque eran muy grandes las probabilidades de que los saqueadores no distingan ahora entre el pueblo cristiano y el pueblo judío. Y eso se escuchaba todo lo que estaba sucediendo. En nombre de los Jajamim de Damasco, se cuenta el nombre de este Jajam, Rabbi Yaakov Antevi, que él vivía ahí, él ya había pasado en 1840, ahora 20 años después todavía vivía. Él soñó de que vino alguien y le decía un pasuk. Hay un pasuk en el Perek Isaías, en el Naví Isaías. Lej a mí, bo bejadreja, usgor de la teja baadeja. Ve mi pueblo,
vete, enciérrate en tu casa, en tu cuarto, y espera, Javi, Kimaat, Rega, Adi Aborzama, y espérate hasta que acabe la corriente, hasta que pase la corriente. Entonces le dijo, en la Maquefá también, exactamente, el mismo pasuk, sí, el mismo. Así soñó. Lej a mí, es el pasuk Yeshaya 26, pasuk 20, versículo 20. Lej a mí, bobejadreja, ve mi pueblo, vete a tu cuarto, usgor de la teja, cierra la puerta, va, deja atrás tuyo. Javi, espérate, Kimat Rega, espérate un momento, Ati Aborazam, hasta que pase toda la tragedia esta. Entonces, hasta que pase la ira. La respuesta, entonces, los judíos que dijeron, Jajamín, mandaron a avisar y todos los judíos colgaron sus tzitziot en las puertas de sus casas. Entonces los Jajamín dijeron, todos los judíos cuelguen sus tzitzit en la puerta de la casa, enciérrense, porque era todo el momento de todo lo que estaba la dictadura, no sea cosa que vengan ahora. Y encerraron todos los judíos y colgaron ahí todos sus tzitziot. Entonces, esa fue la orden de los Jajamín, permanecer en sus hogares hasta que se calme la situación, vamos a ver qué pasó. De esa manera, entonces, la turba musulmana salteó los hogares de los judíos, no entraron, no provocaron ningún daño, Baruch Hashem, todo. En agradecimiento a eso, se fijó el día 19 de Tamuz, un día también, fue ese día, un día de alegría. Tampoco los shamis dicen Tahanun, ese día no se dice Vayabor, se dicen por este caso que pasó, es un día como un día de Yom Tov. Pero, cuando terminó todo el cese de los saqueos y todo, y comenzaron los sobrevivientes cristianos hambrientos y desamparados a salir de sus escondites, de sus casas, los que habían quedado, habían matado a 10.000. Entonces la voz de sus clamores llegó hasta el palacio real, hasta del visir otomano, allá en Turquía, el visir Fuad dice, y llegaron a Damasco con el ejército, con 8.000 soldados para castigar a todos los árabes que habían hecho esa revuelta. Entonces llegaron ahí, empezaron a detener a todos los que hicieron, los acusaron de todo lo que habían hecho, de los escándalos, a los principales cabecillas los mandaron al calabozo. También 500 soldados fueron condenados a muerte, fusilados y colgados, porque también aparentemente los mismos soldados árabes habían participado. Y otros fueron mandados a trabajos duros. Los árabes también fueron obligados a pagar todos los perjuicios, todos los daños tuvieron que pagarlo, indemnizar a los cristianos por la destrucción, por el incendio. Todo hasta acá terminó. Pero sin embargo resultó que cuando los cristianos ahora salieron de sus escondites, otra vez volvieron a ejercer su vieja profesión. ¿Qué hacían? Empezaron a acusar a los judíos. ¿Qué tiene que ver los judíos? Cuando se dieron cuenta que a los judíos no les había sucedido absolutamente nada, entonces comenzaron a preguntarse, ¿por qué los musulmanes no dañaron a los judíos? ¿Qué pasó? Entonces ellos concluyeron que los judíos tomaron parte de este asunto junto con los musulmanes. A causa de esto, un falso delator, que avisaron que los judíos también fueron a avisar al gobierno, por lo tanto, en eso empezaron a detener a los rabinos. El primero que fue el rabino Haim Nisim Abulafia, que era el jajam más grande en ese momento, y los mandaron a todos a la cárcel, varios rabinos. Al final después salieron, pero uno no salió, Mordejai Hakim se llamaba, que aún continuaba arrestado y fue condenado a pena de muerte. ¿Por qué? Porque los judíos como no les hicieron nada, entonces, si hacen, ¿por qué hacen? Y si no hacen, ¿por qué no hacen? Entonces, siempre es por algo. Si no hicieron nada es porque entonces están participando. Bueno, tras enormes esfuerzos, al final este Yehudí fue liberado. Y así, inmediatamente después mandaron una carta al barón de Rothschild, la cual le suplicaron que los proteja y que vea por la paz y la seguridad. Hay una carta que fue escrita, se mantiene, todavía se conserva esa carta, y el principal que lo firma es el Rab Haim Romano, y los dirigentes del lugar. Fue fechada 18 de Elul de 1860 y fue dirigida al barón de Rothschild. Y ahí le cuenta todo lo que pasó, los saqueos, que ellos no habían hecho absolutamente nada y todo lo que sucedió. Y después que ya terminó todo y se calmó, otra vez acusaron a los judíos. Y ahí en la carta le dicen que ellos, la última de la carta, dicen, no es suficiente el antiguo odio de los cristianos, y en especial en nuestra ciudad de Damasco, como lo he sabido que ya había sucedido con los judíos hace 20 años, sino que ahora la novedad es de un nuevo odio falto de todo fundamento. Y firmaron los Jajamim ahí, Rab Haim Romano, Rab Aarón Binyamin, Rab Jacob Pérez,
Ahí también los líderes de la comunidad, David Farhi y Rafael Aleví también. Y ahí, al final, el gobierno, después de todo esto, no solo que no se disculpó contra los judíos, sino que al final exigió pagar a los judíos unos impuestos al inmueble, como un predial aparte que tenían que pagar y que tenían que pagarlo retroactivamente desde 6 meses antes. Para colmo, exigieron algunos daños provocados por los gentiles que los paguen los judíos. Algo también, algo tremendo que sucedió para que veamos que no era todo color de rosa en todo esto de Siria, como decían siempre que ahí se vivía bien entre los... ¿Por qué toda la vida vivimos bien entre los árabes? No toda la vida vivimos bien entre los árabes. Pero pasamos ahora las últimas décadas del siglo, ya en el siglo XIX. Estamos hablando por los años 1800, más o menos por esta época, que en Hala, por ejemplo, casi todos los judíos vivían en la ciudad antigua, en la zona conocida como el barrio de Bajsita, ¿no? Ahí vivían todos los judíos. Bajsita, así se llamaba el barrio donde vivía, la colonia Roma, vamos a decir. Sí. Ahí vivían los judíos, en Hala, todos los judíos de Hala vivían en el barrio de Bajsita. Ahora, todavía no. Ahora Gemelía es Polanco. Primero era... Sí, era como la Roma, como el centro, vamos a decir. Pero, sin embargo, por insistencia de los gobernadores otomanos, el gobierno había destinado unos terrenos en el oeste de la ciudad antigua para la construcción de barrios residenciales. O sea, que hagan ahora, les hizo barrios residenciales para que la construyan, barrios modernos, y estimulando a las personas con medios económicos para que construyeran allí sus casas. Les dio el gobierno uno de esos barrios, que estaba a 1 kilómetro de Bajsita, se llamaba Gemelía. El barrio ahí era para que un barrio nuevo, la cual los judíos estaban ahí, se empezaban a mudar, estaban ahí, los que mejor económicamente estaban ahí, y ahí se fueron trasladando, como se fueron de Roma a Polanco, ahí se iban trasladando a 1 kilómetro. 1 kilómetro, cerca, ¿sí? Relativamente cerca. A partir de entonces, los judíos de Alepo se separaron en 2 zonas de residencia, 2 zonas de características socialmente económicas muy diferentes, ¿no? Los que no tenían la posibilidad se quedaban en la Roma, se quedaban en Bajsita. Entonces los otros se iban mudando, los que podían tener posibilidad se iban mudando a Gemelía, que era un barrio mucho más bonito. Pero después empezaron ahí también... a hacer había otro problema. Vamos a ver acá cuando empezó el reclutamiento, empezaban las guerras y empezaban el reclutamiento de los jóvenes judíos que se los llevaban, los venían a buscar. Vamos a ver algunas familias de Damasco, como vivían algunas, entonces una boda también en esa época. Y justo en esa época, eran el Imperio Otomano, ya eran guerras creo que era contra Prusia, antes de la Guerra Mundial. Antes de la Primera Guerra Mundial, pero ya después fue la Primera Guerra Mundial, justamente que se empezaban ahí la Primera Guerra Mundial. Pero en 1869 se aperturó, ahí fue cuando fue la apertura del Canal de Suez. Cuando Egipto hizo posible ahora que las mercancías, ahora les voy a decir por qué esto, viajaran por mar en lugar de por tierra, en lugar de las caravanas que iban, la antigua caravana de la Ruta de la Seda. Por lo tanto, se cayó el comercio terriblemente en Siria. O sea, ya los judíos ya no tenían el comercio que tenían antes, porque ahora ya lo usaban todo por el Canal de Suez. Esto ya en 1869. Las familias judías, en su mayoría comerciantes, comenzaron a buscar entonces otras oportunidades. A partir de 1869, después de la apertura del Canal de Suez, que pasó a ser Siria un próspero centro comercial, ahora se transformaron en Damasco y Alepo en ciudades que solamente luchaban por sobrevivir. O sea, ya no tenían, se les cayó todo ese comercio. Por lo tanto, los judíos sirios comenzaron a emigrar, empezaban a irse a los países vecinos, muchos se fueron a Egipto, muchos de Damasco empezaban a irse hacia el Líbano, porque estaba relativamente cerca. Exactamente, vamos a ver. Mientras que otros viajaron hacia Europa, los que tenían un poco más de poder económico, y muchos de ellos se establecieron en Manchester. Muchos se iban a Inglaterra, porque en Manchester ahí había unas fábricas de algodón, fábricas de telares, y los judíos se dedicaban a eso. Entonces, muchos se fueron, y muchos también se fueron, en 1892, se dirigieron hacia Nueva York. Pero, ahí lo que dijimos recién, cuando empezaron esas guerras, y con una frecuencia cada vez mayor hasta la Primera Guerra Mundial,
Entonces, muchas familias, dijimos, habían dejado Siria, se fueron a Egipto, de ahí a Manchester, y muchos otros también consideraron irse a América Latina. En principio, muchos se fueron también a Argentina. La idea no era venir a México. La idea era ir a Estados Unidos. México era... Entonces, en Estados Unidos empezaron a cerrar un poco la inmigración, a menos que había una ley que si se iban a México y se quedaban un año en México, ya podían ingresar a Estados Unidos. Entonces, muchos se vinieron a México y se quedaron un año. Después, Estados Unidos cambió la ley. Dijo, no, ahora son 5 años. Entonces, tenían que esperarse 5 años y después de 5 años podían entrar a Estados Unidos. No era fácil. Entonces, la idea era ir a América, que era Estados Unidos, no era México originalmente. Los judíos continuaron emigrando a principios del siglo XX. Alrededor de 1908, muchos judíos sirios emigraron a la ciudad de Nueva York. Como dijimos, muchos pasaron por México. Yo conocí a una persona de Nueva York, tenía 103 años, y me platicó cuando él vivía en México. Era una lucidez tremenda, y le estoy hablando de hace 4 o 5 años. Una lucidez tremenda, y me senté con él, y me explicó todo. Mira, así salimos de acá, me fui a Manchester, y después fuimos a México, pero en México nos quedamos ahí en el centro de México, me dijo hasta las calles donde vivían 103 años. Y después de ahí nos fuimos a Nueva York, porque tuvimos que esperar una cantidad de años para poder entrar, todo, pero hablaba español impresionante, después de haber vivido toda su vida en Nueva York. Algo increíble. Bueno, entonces, hoy en día es la comunidad Halevi también y Yami más grande. Así como escribió Abraham el Maliach en 1920, dice, los judíos de Alepo, en el momento cuando vivían en Gemelía, que se traspasaron ahí, dice, tienen un hermoso suburbio fuera de la ciudad, construido al gusto europeo, sus casas amplias, rodeadas de jardines y de huertos. Se trata del barrio Gemelía, que recibió el nombre por el gobernador turco Yamal, que gobernó Alepo hace muchos años, y vendió todas estas tierras a los judíos para que ahí construyeran su barrio de los judíos. Este barrio estaba toda la aristocracia, o sea, los judíos que tenían bastante dinero, los judíos que no podían no vivían ahí. También en este barrio se habían abierto la primera escuela de la Alianza Israelita Francesa Universal. Ahí abrieron primero, porque eran unos estudios mucho más avanzados que estudiar en el Ketab, en el Talmud Torah y todo. Entonces era algo mucho más moderno. Casi todo el alumnado de la Alianza procedía de las familias de clase media alta, no había niños pobres ahí. Lo que significa que justamente los hijos e hijas de padres que tenían una buena posición económica fueron también los que recibían la educación judía francesa, esa educación judía francesa moderna, aunque hubo problemas, vamos a ver. Aunque algunos de los padres del barrio Gemelía no querían mandar a los hijos a la Alianza Francesa, sino que preferían enviar a sus hijos a los Talmudé Torah, como era normal, como era hasta ese momento, y no a la Alianza y a otros colegios franceses no judíos como la Misión Laique, así se llamaba, uno que muchos iban a tipo la escuela americana, ¿no? A un colegio que era laico, no, era incluso de sacerdotes. Sin embargo, la mayoría de los padres del barrio pobre de Baxita estuvieron privados de ir porque había que pagar y no tenían dinero para pagar las colegiaturas. Entonces, la alternativa al Talmud Torah era un colegio cristiano, era un colegio de la misión, se llama el colegio de la misión. Por lo tanto, casi todos los niños que vivían en ese barrio Baxita siguieron estudiando en el Talmud Torah, porque era o Talmud Torah o a una escuela cristiana. En el año 1920, uno de los dirigentes de la... Claro, exactamente, y los otros vamos a ver, y esto es lo que voy a contar ahora. En el año 1920, uno de los dirigentes de la comunidad, se llamaba Rafael Silvera, era uno de los dirigentes de la comunidad. Él mandó una pregunta, una alajá al rabino de la comunidad en ese momento. El rabino, esta es la alianza francesa que era en Halab, parte del alumnado de la alianza francesa. El jajam en ese momento era jajam Yosef y Edith Alevi, era el principal jajam. Y entonces le mandó Rafael Silvera, que era uno de los dirigentes de la comunidad. La pregunta era sobre la situación de lo que estaba sucediendo con estos niños, porque muchos niños ya estaban ahora cambiando toda una tradición que tenían
de sus ancestros de miles de años. Entonces, cuando él recibió la carta, el Rab dijo, y está la carta, se conserva en Israel, me han recordado algo que me entristece el corazón por lo que me escribieron sobre algunos sabios, que ellos, había un jajamín también, que mandaban también, que aceptaban y mandaban a sus hijos a la Alianza Francesa. Yo no digo que estaba mal, no, al contrario, pero tenían que haberle puesto algo más de Torah. Y ahí escribe ahí, ay Señor, una ciudad grande de jajamim y de sofrim, de escribas, y famosa por su Torah, dentro de poco quedará vacía de Torah. Estamos hablando de Halab, una ciudad desde la época de Yoab ben Zeruyá, una ciudad de los más grandes Talmidei Jajamim, una ciudad en la que Maimónides, el Rambam, se sorprendió cuando llegó a ver esa ciudad. Dice, todo es desolado comparado con lo que se vio, con lo que hay en Halab. La situación espiritual está en declive en esta comunidad. Las yeshivot están vacías en Halab y muchas de ellas están destruidas. Solo existe una academia talmúdica, una yeshiva, que en ella quedaron unos 20 alumnos que estudian en la yeshiva, que estudian el Ein Yaakov, Gemara, con Rashi, Tosafot, para ser rabinos en el futuro. También aprenden a escribir hebreo, un poco de matemáticas y francés, lo que le enseñaban. Como hoy digamos a decir matemáticas e inglés, bueno, eran lo que se llaman en la yeshiva. Torah, matemáticas e francés, que era el idioma que necesitaban saber. En Baxita. El resultado es que el estudio de Torah está en decadencia. Esto es lo que está escrito en la carta. Y en total ya quedan unos 10 rabinos solamente en la ciudad de Halab, donde siempre había 50 rabinos permanentemente. Sin embargo, a pesar de todo, la comunidad todavía seguía siendo aún religiosa. No es que ya no cumplían Shabbat. Los miembros, escriben la carta, del círculo más adinerado de la comunidad ya no se someten a la autoridad de los rabinos, ni en su vida personal, ni en la forma de educar a sus hijos. Pero sí pertenecen al club social, que está en Gemelía. Había un club social, ahí sí, donde se reúnen la clase pudiente a jugar a las cartas, a celebrar bailes mezclados de hombres y mujeres, y estas últimas se visten con la mejor ropa de moda europea. Estamos hablando en 1900, lo que no coincide con los principios de los rabinos. Tampoco los rabinos están de acuerdo con el presidente de la comunidad, porque el presidente de la comunidad, a que enviara a sus 4 hijos a un colegio de curas católicos. Estamos hablando del presidente de la comunidad. ¿Era Silvera? No quiero decir el nombre. Donde los niños comían y allí también dormían en un régimen de internado. No es que solamente iban a la escuela y volvían, sino que era un régimen diferente, algo de internado. En enero de 1922 también se abrió en el Colegio de la Alianza en el barrio de Baxita. O sea, ya abrieron, como darle también posibilidad a los que estaban ahí. La idea del mundo de la Alianza Israelita, que no daba gran valor educativo a la Torah, y el director de la Alianza, no era el presidente, el director de la Alianza se llamaba el señor Eli Penso. Ay, creo que era el Penso también acá. Intentaba proporcionar una educación franco-judía ilustrada, ¿sí?, también a los hijos de los pobres de la comunidad. Entonces, en los que empezaron las manifestaciones, ahora vamos a decir, de los ortodoxos, se manifestaron en contra de que manden a sus niños pequeños ahí, en manos que queden en manos de una sociedad descuidada, que descuida la educación religiosa. En las paredes de la antigua sinagoga de Halab, de Alepo, se colgaban carteles escritos en árabe y en hebreo. El título era Un buen consejo. Y decía así: vemos con nuestros propios ojos que todos los niños que antes sabían la lectura semanal de la Torá, o sabían el Ein Yaakov, es un libro, estos niños se han vuelto tan ignorantes que ya ni siquiera saben rezar. Niños que ya no sabían rezar, después de una comunidad tan importante, olvidaron todo, hasta el punto de que la religiosidad se marchitó en sus corazones y se apartaron de la religión. Por lo tanto, se les advierte a los padres que abran los ojos y aprendan de la amarga experiencia de otros, a no creer en la mentira y el engaño de la alianza, y a salvar a sus hijos de unos estudios de los que saldrán sin sabiduría, sin educación, sin religión y sin Torah. Esa era la carta que se colgaba en los Betacnesiot, en el Betacneset principal de
Halab. Esto era lo que estaba pasando. Desgraciadamente, muchas veces nos preguntamos, ¿por qué nosotros hacemos así? Si cuando nuestros padres vinieron de Halab, todo el mundo cargaba en la calle. ¿Qué pasó? Que ahora de repente ya no se puede cargar en Shabbat. ¿Sí? Todos cargaban en Halab. ¿Y por qué así? Muchas veces nos preguntamos, ¿qué pasó? Que ahora... No, es que los que vinieron de Halab y del Sham eran los que las últimas décadas, que eran se empezaron a alejar de la Torá. Eso es lo que pasa. Pero si vemos 100 años antes, 200 años antes, no era así. Cuando entró la alianza y empezaron a abrirle el mundo de algo que estaban tan encerrados durante tanto tiempo, y les empezaron a abrir el mundo, y más los que habían venido de la alianza eran, ¿quiénes eran? Los franceses. Los franceses tenían toda la cultura de la asimilación. Ahí era el número 1 en el mundo, más que Alemania. Cuando fue la apertura, cuando vino Napoleón, y ahí ya declararon ya libertad, fraternidad, y ya todo eso se abrió mucho. No, Moshe Mendelssohn fue antes, inició antes todavía. Pero esto fue después, y Francia pasó aún en todo lo que era este tema de la escalada, el tema del iluminismo, el tema del reformismo, más que Alemania. Y la influencia de Francia fue la que llegó. ¿Por qué? Porque había ingresado, después de la Primera Guerra Mundial, exactamente, ahí es donde llegan los franceses y se apoderan, se reparten en el Medio Oriente. Los ingleses una parte se quedaron con Israel, con Palestina, los franceses se quedan con el Líbano y con Siria, por eso muchos de los que vienen del Líbano y de Siria hablaban francés. Entonces cada uno se empezaron a repartir el pastel. Entonces, ¿qué pasó? Entonces ahí llegó la influencia francesa, ahí llegó la alianza, y ahí es donde se abrió y se empezaron a olvidar. Y una ciudad tan grande está en Jajamín, entonces ya casi quedaba muy poco. Por lo tanto, cuando tenemos esa pregunta, ¿por qué en México y por qué en Argentina? ¿Por qué si estos no venían y por qué nosotros somos más que los que venían? Mi abuelo no hacía tal cosa, ¿y yo por qué la tengo que hacer? No, porque ellos venían con otra influencia, eran los que habían venido de esa generación. Y eso fue lo que sucedió. Seguimos unos minutos más para acabar. En 1909, como dijimos, Siria había comenzado también el servicio militar obligatorio. Antes era optativo. A partir de ahora se obligó a todos los jóvenes a ir al servicio militar en 1909. Tiempo después, en 1930, bueno, como era todo esto del servicio militar, ese problema que iban casa por casa y llevaban a los jóvenes. Y aunque estaban escondidos, muchos se escondían, pero muchos entonces decidieron empezar a salir de Halab, a salir de Damasco. Salieron, ¿por qué? Porque ya el servicio militar obligatorio era mandarlos sin ninguna preparación al frente. No los mandaban a la retaguardia. A los jóvenes judíos los mandaban a pelear al frente. Muchos ya no volvían. Era algo que se iban y no volvían. ¿Quién sabe qué iba a pasar? Entonces, ese era el problema, que muchos jóvenes empezaban a salir de Siria a donde sea. Muchos iban al Líbano, después se iban a otros lugares. Y así fue cuando muchos empezaban a salir. Mi bisabuelo, Jacob Zuli, él era un dirigente de la comunidad del Sham. Y él tenía muchos contactos en el gobierno, esto lo digo entre paréntesis, y entonces tenía un contacto muy fuerte en el gobierno, que le pasaba la lista de todos los judíos, todos los jóvenes judíos que iban por ellos. O sea, esta es la lista por la cual esta semana van a ir por este. Y él se encargaba de ir a cada casa y decir, saca a tu hijo de acá, mándalo, ¿a dónde? A donde sea. Casa por casa iban y sacaban y mandaban. Y así durante un tiempo, no sé, 1 o 2 meses, iba avisándole. Pero resulta que el gobierno sirio se empezó a dar cuenta que algo no funcionaba bien. Llegaban a una casa, no está. Llegaban a esta casa, este joven no está. ¿Qué pasó? Acá hay un soplón. Acá hay alguien que está hablando y está dándole el aviso por cada joven que iban por él. Entonces empezaron a averiguar dentro del gobierno y al final cayó, le dijeron que este era Jacob Zuli Cohen, él era el que avisaba a todos. Le vinieron a avisar a su amigo, le dijo, vete porque ya van por ti. No, ya te descubrieron. En ese momento se fue a su casa, agarró a su esposa, agarró a mi abuelo, agarró a sus hijas, sin nada, lo poco que pudo llevarse de dinero, dejó todo su casa, no Argentina. Se fue al puerto y al primer barco que encontró. ¿A dónde? No sé a dónde, me voy. Yo no sé a dónde va el barco, a dónde vaya. Porque ya venían por él, llegaron y no estaba. Justo en el momento que se fue con todas sus...
a tiempo. Se fue y el barco hasta donde sea, ¿dónde van? No sé. Empezaron a bajar, el barco llegaba a un lado, Manchester, después de Manchester bajó, iba bajando hasta que llegó a Argentina, se quedó en el barco con su familia. Dijo, señor, baje porque ya no hay más. Ya, el barco regresa a Siria, ya no hay más. Bueno, se bajó porque se bajó. Él no sabía ni a dónde se iba y ahí se quedó. Pero era algo que es tremendo porque... ¿En qué año fue eso? 1914, o 1920 creo, por ahí. Justito ahí, antes, en la primera, creo que 1914. Justo cuando estaban ahí, él estaba avisando a la gente. Bueno, y así fue algo tremendo lo que había sido cuando eran perseguidos. Entonces muchos jóvenes se tenían que escapar. El problema era que como todos los jóvenes de la edad del servicio militar se escapaban y se iban, el problema era que ahora las mujeres se quedaban sin casar. Ya no había con quién casarse. Porque todos los jóvenes se iban, era algo tremendo, todos se escapaban. Y ya no había mujeres, se quedaban. ¿Y con quién se casaban? Muchas mujeres terminaron casándose con gente muy grande. Mujeres de 15, 16 años se casaban con hombres de 40, 50 años. No había para casarse. No había. Y tampoco una mujer se podía ir como los jóvenes, sola, o como hoy que se van a Miami, varias amigas. No había. ¿Cómo se van a ir de ahí? No podían. ¿A dónde? A donde, no sé, a dónde vaya. ¿A dónde? Argentina, Siria, Estados Unidos. ¿Cómo se van a ir? No existía que las mujeres se vayan ahora de su casa. No había manera. Se tenían que quedar, pero ya no había también hombres para casarse. El problema era también que los jóvenes que se... Llegaban aquí más grandes por la espera y ya también acá era muy... Ese es el problema. Pero se tenían que casar con hombres más grandes. Hombres más grandes porque no iban al servicio militar. Entonces ellos no tenían que escaparse. Los que se escapaban eran los jóvenes. Y había otro problema. Que todos esos jóvenes que se escapaban a Estados Unidos, a Argentina, a México, a donde sea, tampoco tenían con quién casarse. Porque las mujeres no se escapaban. Entonces, esos hombres que llegaban jóvenes, ¿con quién se iban a casar? ¿Con quién se casaban? No había problema. Entonces, decidieron, para no casarse con gentiles, decidieron agarrar a unas mujeres y se ponían de novio y luego iban con algún jajam o con algunos amigos, iban a la mikve, a la tevilá, o en el río, o en el mar, hacían tevilá, y después hacían algunos, y se casaban por lo menos para casarse con mujeres convertidas, que las convertían para casarse, para no casarse. Y eso era tremendo, porque era mucho lo que estaba sucediendo con eso. Entonces, eso fue que en 1935, un jajam muy grande, con varios que se juntaron, el jajam Shaul Sutton Dabba, tuvo que hacer un decreto que no se pueden aceptar conversos, convertidas, mujeres, nada, que la comunidad Halevi ni la Shami pueden aceptar conversiones. Ni siquiera, aunque quiera hacerlo, pero sin ningún tipo de interés. ¿Por qué? Porque ya era algo dramático. Todos se casaban con mujeres que no eran mujeres convertidas, que las convertían para casarse. Porque no había otra mujer para casarse. Las mujeres se quedaban en Siria y los hombres se iban a América. Entonces no había con quién casarse. Eso fue la Tacaná de 1935, que se juntaron grandes jajamim en Argentina y luego en 1936 la aceptaron también en Nueva York y luego en México y luego en Panamá. Son las comunidades Halevis en todo el mundo, o sea, que aceptaron, las únicas comunidades, Halevi y Shami, las sirias, que dijeron esa Tacaná. Obvio, no está prohibido convertirse, quieres convertirse, nosotros no te convertimos, vete a Israel, conviértete. Pero nosotros no podemos convertirse en una Tacaná que hicieron, que hasta hoy en día, pero ese decreto, cada 10 años había que otra vez renovarlo, y se renovaba cada 10 años, creo que no sé si ahora ya se renueva, pero sí se renovaba cada 10 años en todos los jajamim para seguir ese decreto. Gracias a ese decreto, la comunidad en el mundo que menos asimilación tiene es la comunidad siria, los Halevis y los Shamis. En el mundo, todas las comunidades marroquí, comunidades turcas, todas las comunidades no se comparan al grado de no asimilación que tiene la comunidad siria por esta Tacaná que se hizo. Muchos la quisieron quitar, muchos jajamín después quisieron quitar este decreto, porque en la Torá te dice, tienes que amar al converso. No somos misioneros, ¿sí? No vamos a traer, pero si una persona se quiere acercar y pide y se acerca y de corazón, claro que se puede convertir, seguro, pero la comunidad Halevi no permite, la comunidad siria, y eso fue lo que mantuvo de menos asimilación en el mundo a estas comunidades Halevis y Shami. La semana que viene, Besat Hashem, vamos a continuar con
La última clase es a partir del año 1930, cómo llegaron los nazis a Halab también y al Sham, cómo habían llegado en la época esa y también en la época que sigue después de la Shoah, y todo lo que había pasado, y ya cómo se fueron yendo los últimos judíos.